Damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Paola Villegas en su segmento Venciendo Gigantes. Así que, Pao, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, feliz, agradecida con Dios por estar aquí un día más. Y pues bueno, aprovechando que estamos aquí, queremos seguirlos invitando a este tercer congreso de la radiodifusora Busco en Ti, el cual va a llamarse, aquí en la parte de atrás, tenemos nuestro título, Paternidad Divina, Herederos del Amor. La verdad es que va a ser un tema muy, muy importante, eh, como toda la palabra es importante, pero que Dios puso en el corazón de cada uno de nosotros, de nuestro director, eh, pues que el título se llamara así porque tiene algo bueno que decirte en este congreso, así que no te lo pierdas, va a ser el 23 y 24 de mayo y pues los esperamos con mucho amor, con mucho gusto. Va a ser en Tijuana, Baja California, así que si tú vives por allá, búscanos en nuestras redes sociales. Aún si vives en México, hay muchas personas que han viajado para estar en estos congresos. Eh, busca la información en nuestras redes sociales y con gusto te pasarán toda la información del costo, de dónde eh, puedes hospedarte, de todo lo que conlleve pues el ir a este congreso, pero no te lo puedes perder. La verdad es que Dios hace maravillas en estos congresos, Dios toca los corazones, penetra hasta lo más profundo del alma y Dios tiene algo grande con este título, Paternidad Divina. Si tú no sabes cómo ser padre o mamá o cómo dar esa identidad a tus hijos, vas a ver que Dios ahí te lo va a enseñar, te lo va a mostrar. Y bueno, pues el día de hoy es cuidado con la tristeza. ¿Y por qué cuidado? Y vamos a ponerlo como, como focos rojos. Cuidado, cuidado, alarma, alarma. Cuidado con la tristeza. ¿Por qué? Porque no es, ahora no es un gigante. La tristeza no es un gigante. El problema es que si nosotros permitimos que la tristeza vaya a niveles más altos, más grandes, ahí es donde hay un problema y ahí es donde van a entrar muchos gigantes a quererte atacar. Por eso es que el día de hoy lo nombramos así, cuidado con la tristeza. Y bueno, ¿qué es la tristeza? Yo creo que todos sabemos que la tristeza es lo contrario de estar alegre, ¿verdad? Pero también es un sentimiento de pena, un sentimiento de desilusión, de desánimo, por alguna pérdida que hayas pasado, por alguna adversidad, una angustia, un padecimiento, a lo mejor de salud, y estás triste por alguna noticia que te hayan dado, una tribulación, eh, pues a una prueba que estés pasando, pues hay tristeza, es un sentimiento que pues ahí está y que no te hace menos hijo de Dios o más hijo de Dios si pasas por este o no pasas por este sentimiento. Eh, pero tenemos que tener mucho cuidado porque hay gigantes que están esperando, están al borde, están esperando a que esa tristeza tú la lleves a otro nivel donde puedas sobrepasar a que ellos vean una tristeza desbordada, una tristeza demasiada, una tristeza que te inunde tanto que entonces llegan estos gigantes e inyectan en tu mente, acuérdate que esos son los ataques de los gigantes, siempre va a ser en la mente y va a inyectar en la mente preocupación, ¿cierto o no? Cuando tú estás triste, empieza a haber una preocupación en tu corazón, en tu mente, y estás pensando y sobrepensando situaciones que ni siquiera han ocurrido
y tú ya estás pensando lo peor, ¿cierto? ¿No? Cuando tenemos tristeza, siempre estamos pensando lo peor. Cuando te dan una noticia y todavía no sabes toda bien la información, ya hay una tristeza, pero hay estás sobrepensando qué habrá pasado y piensas lo peor, y si ya pasó esto, y si ya pasó el otro. Y entonces, ¿por qué? Porque cuando estos gigantes ven tantita tristeza en ti, van a empezar a atacar, van a empezar a poner estos dardos en tu cabeza y diciéndote ese tipo de mentiras. ¿Y qué tal si ya pasó esto? ¿Y qué tal si te mueres? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si te quedas sin trabajo? ¿Por qué? Porque está viendo una tristeza que tú estás manifestando con tu boca. Me siento triste, es que no sé qué me pasa, pero hoy me siento como diferente, como que estoy muy triste. Y ahí es donde cuando nos escuchan estos gigantes van a tratar a toda costa de querer entrar en nuestra mente con ese tipo de dardos, de pensamientos sobre la preocupación, pensamientos negativos, el pesimismo. Todo lo vemos negativo, somos pesimistas. Eh, ¿Para qué? Pues para, obviamente nos van a tener intranquilos. Esos son siempre lo que los gigantes quieren tenernos. Y que te haya una intranquilidad, que no haya paz, que no haya alegría en tu corazón, que no haya gozo, que no vayas y recurras a la palabra, eh, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien te dijo una noticia, estás pasando a lo mejor por la pérdida de un ser querido, hay alguna disilusión, a lo mejor estás pasando por un divorcio, o, no sé, una relación de años, eh, una separación, no sé, a lo mejor algo estás pasando, pero este gigante cuando te escucha que estás empezando a tener esa tristeza por estos motivos, entonces va a empezar a traerte esa preocupación, esos pensamientos negativos y ese pesimismo, y te vas a empezar eh, pues a llevarlo a un extremo de hasta de afán en donde no encuentras las salidas, y por eso el eslogan de esta radio es: donde estás no es el final, porque cuando ya te inunda una tristeza muy fuerte, ya crees que no hay salida. ¿Por qué? Porque te dijeron algo malo, estás pasando por una situación con tus hijos, en tu matrimonio, en tu trabajo, y crees que ya no hay solución y crees que ya no hay salida para esa situación. Pero esas son mentiras que estos gigantes quieren poner en ti para que pues tengas esa intranquilidad en tu corazón. Ahora, ¿qué provocan? ¿Qué provoca el que estos gigantes estén tocando tu puerta y tú les abras las puertas de tu pensamiento, de tu cabeza? Van a empezar a provocar, ¿qué tal el llanto? El llanto, pero ya es un llanto inconsolable. Es un llanto en donde ya hasta creo que ya se te acaban las lágrimas de llorar y llorar y no duermes, y al día siguiente sigues llorando y llorando y llorando. Yo no sé por qué situación estés pasando, pero es que esto es lo que provocó estos gigantes al quererse ya meter. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver qué gigantes son los que entran, pero lo que provocan es el llorar, 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 llorar todo el tiempo, pero ya no solamente por una tristeza que cualquiera de nosotros podemos tener. Ahorita vamos a ver un hombre que pasó por tristeza y que también lloró, y que no es malo llorar. Lo malo es que tú lleves el llanto a ya una situación en demasía, en donde ya está siendo provocado, en donde día con día estás llore, llore, llore. La falta de apetito, no quieras comer, no duermes, se te van las fuerzas, o sea, te sientes tan triste que te está pasando eso, pero solamente son
provocaciones de estos gigantes. La fatiga, la baja energía, y eso te lleva obviamente a problemas de salud, la gastritis, la colitis, todo lo que pues sí, el insomnio, todo lo que tenga que ver con cuando tienes una fuerte, un fuerte, hasta puede ser también dolores en el pecho, no sé, o sea, hay muchas cosas que pueden suceder en ti, eh, que por tener una tristeza intensa. Cuando pasa una tristeza intensa, entonces sí nos va a llevar a estos gigantes llamados depresión, llamados amargura, que hay una parte en la Biblia de la historia de Noemí. Ella pierde a su esposo, pierde a sus hijos. Imagínate qué tristeza pudo haber ocasionado en el corazón de Noemí, el haber perdido. O sea, tú te puedes poner a pensar que pierdas a tu pareja, a tu esposo y también a tus hijos. Es algo fuerte, pero a Noemí se le olvidó que tenía a Dios, a Noemí se le olvidó recurrir a Dios, y entonces dejó una puerta abierta a la amargura, y de hecho ya no quería que la llamaran Noemí, sino que le llamaran Mara, porque estaba llena de amargura ya. Eso fue porque la tristeza intensa la llevó a abrir esas puertas a este gigante llamado amargura. La depresión, cuántas veces la gente por tanta tristeza de una pérdida, de, pues de muchas cosas caen en depresión. Aún el bullying lleva a los jóvenes a la depresión porque se sienten tan tristes que se burlen de ellos, que obviamente pues caen en una depresión. ¿Por qué? Porque llevaron su tristeza a más. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, por eso es cuidado con la tristeza. Cuidado porque podemos ocasionar que abrirle puertas a gigantes que te hagan sentirte en esa situación de pensar que ya no hay solución, de suicidios, de muchas cosas. Y esto es lo que quieren provocar estos gigantes. Ahora, ¿cómo puedo yo vencer la tristeza? Les decía yo que existe una persona que nos puede enseñar fácilmente cómo vencer a esta tristeza para no dejar que más gigantes entren a nuestra vida. Y esa persona es Jesús. Jesús vino al mundo como tú y como yo, un ser humano eh, con alma, espíritu, alma y cuerpo, y que también tenía sentimientos y que también le podía doler las situaciones. Pero Jesús nos da el cómo no caer en una tristeza abundante, en una tristeza intensa, porque Jesús no, él no dejó que ningún gigante llamado amargura, ningún gigante llamado rencor, ni depresión llegara a su vida. Pero sin embargo, sí estuvo triste. Pero luego, inmediatamente Jesús sabía cómo poder vencer esa situación, y entonces no permitir que ningún gigante entrara y ningún ataque de ningún gigante entrara a su pensamiento. ¿Por qué? Porque él tenía su corazón conectado al del Padre. Y esa es una de las razones que tú y yo podemos vencer a este gigante. Cuando tu corazón está hilado, está conectado al del Padre, entonces va a ser mucho más fácil. ¿Cómo se obtiene eso? Pues cuando tú pasas tiempo con Él, cuando tú estás orando, cuando estás leyendo la palabra, te estás congregando y estás teniendo esos tiempos con Él, entonces tu corazón va a estar siempre conectado al del Padre. Y ahorita vamos a ver qué hace que el corazón del Padre esté conectado a nosotros. Uno de ellos lo vemos en Juan 11:32, cuando Jesús llega con Lázaro y Lázaro ya está muerto. Un amigo, imagínate que se te muera un amigo,
y ver a sus hermanas de tu amigo llorando, pues hay un motivo de tristeza, pero también Jesús se sentía triste de ver la incredulidad de la gente que estaba ahí, de ver a la gente pues conmovida y de que eh, pues no tenían esperanza, porque Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero pues se compadecía. Aquí lo vemos en el 11:32. Eh, Dice María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies. María era hermana de Jesús y diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. La tristeza te lleva también a reprochar cosas. Ten mucho cuidado con eso. María, su tristeza la llevó a reprocharle a Jesús que si él hubiera estado ahí. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos reprochado a nuestro esposo, a nuestros hijos, si hubieras hecho esto? O te reprochas a ti mismo, si hubiera hecho esto, no hubiera pasado aquello. Pero es porque la tristeza embarga tu alma. Y luego dice, Jesús entonces al verla llorando, o sea, tenía mucha tristeza, estaba llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, imagínate esa escena. Eh, entonces, mm, se estremeció en espíritu y se conmovió al ver a las hermanas, al ver a los judíos que estaban ahí llorando. Dice que Jesús se conmovió y dijo, ¿dónde le pusieron? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Lo iban a llevar a donde estaba Lázaro. Y en el 35 dice, Jesús lloró. Vemos este versículo bien pequeñito, Jesús lloró y no da más eh, el, el cómo se sintió, pero lo que sí sabemos es que después de que pasó eso, Jesús toma una acción, no se quedó sumergido en la tristeza, no se quedó sumergido en el llanto y llorando también con las hermanas, y ahora qué vamos a hacer, y qué va a pasar, se murió Lázaro, no, vemos a un Jesús tomando acción y Jesús resucita a Lázaro. Cuando Jesús está conectado al Padre, entonces él sabía que sí podía tener ese sentimiento de tristeza porque era un ser humano, porque tenía alma y porque estaba siendo conmovido por la situación, pero él no se queda ahí. Él sabía que Dios tenía un plan para Lázaro y que Jesús era la herramienta. Tú y yo podemos ser la herramienta para salvar a otras personas. No las vas a poder resucitar físicamente, pero las vas a poder resucitar en su alma. Si tú y yo no estamos preparados y nos metemos solo en nuestro papel de Marta y de los judíos y de María, estando llorando y llorando por una pérdida, también era una pérdida para Jesús, era su amigo, pero Jesús toma acción y resucita. Tú y yo tenemos que tener esa capacidad de tener nuestro corazón conectado al del Padre, y que algo si me está doliendo, a lo mejor falleció alguna amiga, a alguien, y tú ves a la familia conmovida. En ese momento sí se vale que tú también estés triste, llores tal vez, pero que tú puedas resucitar, y no hablo de una resurrección física, sino espiritual, en donde tú le digas, hay vida a una persona, no se ha acabado todo esto aquí, hay vida, Dios está contigo, y le puedas compartir en ese momento, y entonces esa persona de pasar de muerte va a pasar a vida eterna, porque ha recibido a Jesús, ha recibido al Padre, ha recibido al Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo hace su labor de consolador y trae esa esperanza, trae esa paz, esa vida a los corazones de esas personas. Entonces, aquí tú y yo debemos de tomar acción ante la situación, a cualquier situación que estemos enfrentando. ¿Por qué? Porque estás escuchando la voz del Padre que te está diciendo, toma acción, levántate. Hay una frase que mi mamá decía y espero que a ti también te sirva.
Si estás en medio de una prueba, en medio de una situación y sientes que tu alma está muy triste, sí puedes cerrar tus cortinas, ir con el Padre, llorar, pero al día siguiente, párate, abre tus cortinas y toma acción y ponte a ver lo que el Padre quiere de ti. Eso me quedó tan grabado, tan grabado, que hoy por hoy digo, ella pasó por un cáncer, ella me demostró que se podía llorar un día en donde ella no estaba, a lo mejor se le estaba cayendo el vello, no estaba al 100 por una quimioterapia, podía llorar, podía sentirse triste, pero al día siguiente ella me demostraba que teniendo al Padre con ella, ella podía tomar acción se paraba a compartir de la palabra, a predicar el Evangelio. Y eso para mí ha sido, así como Jesús, un ejemplo a tomar acción. El siguiente está en Lucas 19 del 41, y dice, cuando Jesús entra, ahora que pasamos la Semana Santa aquí en México, fue el Domingo de Ramos y ya ven, Jesús entra a la ciudad de Jerusalén y entonces entra en el burrito, pero ve cómo está Jerusalén, ve esos corazones duros. Y entonces en esta parte dice, cuando llega Jesús cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Aquí vemos otra vez a Jesús llorando. Lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conoces a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, perdón, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús estaba siendo inundado de una tristeza por ver a esa ciudad de Jerusalén que no conoció el tiempo, en todo ese tiempo que estuvo Jesús ahí compartiendo, predicando el evangelio de salvación. Ellos por tener una dureza en su corazón y estar esperando al Mesías, estar esperando alguien más, no reconocieron que la visita de Jesús era el momento. Y Jesús se entristece, eh, está triste, dice que oh, imagínate para él ver a la ciudad de Jerusalén, a, al ver a todos con un sentimiento duro, haciendo sacrificios de animales en donde ya no les importaba y veían puro comercio, todo eso, pero tomó Jesús nuevamente acción. ¿Cuál fue la acción? Pues obviamente o Jesús sabía que lo que tenía que seguir era seguir compartiendo y seguir hablándoles obviamente también se enojó y también tumbó ahí todos los mercados que habían hecho ahí, eh, pero seguía tomando acción porque él sabía que tenía un propósito. Jesús sabía que aún viendo la dureza del corazón de mucha gente, él tenía que seguir adelante. Y termino con esta parte de Mateo, porque Jesús sabía que la acción que él debía de tomar era morir. A eso vino. Ese era el propósito de él para esta tierra, morir. Y a lo mejor sonaba fuerte, pero él no se quedó inundado en esa tristeza de solamente ver a Jerusalén ahí así. Él sabía que tenía que tomar acción, que tenía que ser obediente al Padre y que tenía que pues seguir con su encomienda. ¿Por qué? Porque seguía su corazón conectado con el del Padre. Entonces él no se quedó solamente en una tristeza ni en un enojo, el enojo también se le pasó y no dijo, "Ah, ya no quiero morir por ellos porque eh, como se portan, yo que voy a estar dando mi vida por ellos".
¿no? Porque esos gigantes, él no permitía que pasaran, porque él tenía esa identidad de hijo, él tenía ese gen de tener a Cristo en él, y por eso él podía hacerlo, esa conexión, eh, esa conexión que tenía con el Padre. Y por último lo vemos en Mateo 26, 37, y esta parte es la última en donde vemos a Jesús con tristeza. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, comenzó a tener tristeza y a angustiarse en gran manera. Lo que dije hace un momento, la tristeza te lleva a la angustia también, a la preocupación. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, no solamente triste, es que no era cualquier cosa lo que le iba a pasar. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y tú podrás pensar, entonces sí se puede. Jesús tenía una tristeza ya hasta quererse morir. No, es que fíjate, más adelante dice, quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y luego ya sale con los discípulos. Esta es la clave para vencer la tristeza y no permitir que ningún gigante llegue a nuestras vidas es la oración. Jesús sí se sintió muy triste, dice que hasta la muerte, porque y no iba a pasar cualquier situación, iba a morir, lo iban a tratar mal, iba a ser crucificado. No era cualquier situación nada más de sentirse triste por la pérdida de un ser. Y sin embargo, él reconoce, y esa es la parte que nos toca a ti y a mí, ir con el Padre y reconocer mi alma verdaderamente está muy triste. No lo puedo ocultar, Señor. Tú me conoces. Padre, tú conoces que tengo mucha tristeza hoy en mi corazón porque estoy pasando por esto, porque falleció tal persona, porque no estoy bien de salud, porque mis hijos están en rebeldía, porque está pasando esto en mi trabajo, porque no hay dinero en mi casa. Todo eso que tú quieras ir, así como Jesús fue abierto a hablar con el Padre, pero dice que eh, no solamente se quedó en que estaba muy triste, esa era el alma de Jesús, pero su espíritu lo que estaba diciendo era que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si fuera por mí, yo quisiera seguir aquí triste, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo quiero seguir haciendo haciendo tu voluntad. Y esa es la clave, que cuando tú y yo queremos hacer la voluntad del Padre y seguir adelante en esta vida que Él nos ha dado, Él nos da la esperanza de que Él está con nosotros. Dice que vamos a tener aflicción en este mundo, pero que Él ha vencido este mundo y Él nos da las herramientas que mientras tú estés orando como Jesús, vas a entender que hay un propósito. No vas a entender en el momento por qué lo estás pasando, por qué estás pasando por esa prueba, por esa tristeza, pero que tú no permitas que estos gigantes sobrepasen esa línea cuando tú pones a Dios, cuando tú estás orando con el Padre, cuando te estás derramando, estás vaciando esa tristeza, entonces ningún gigante se te va a acercar. Eso tenlo por seguro. Y quiero terminar con esta palabra para ti. Esta es eh, una palabra de Pablo que va a la ciudad de Filipos. Y lo vemos en Filipenses 1, no, perdón, Filipenses 4 del 4 al 7. Regocíjense en el Señor siempre, no solamente cuando todo te está yendo bien, aún en la tristeza, sí, regocíjate en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Pablo les estaba diciendo a los habitantes de Filipos, regocíjense. Su gentileza sea conocida de todos los hombres
el Señor está cerca. Para nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones, o sea, oren, vayan con el Padre a orar, sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. No sé, Señor, por qué estoy pasando esto, pero gracias, porque voy a salir triunfante de esta situación. Y el 7, y la paz de Dios, una vez que tú haces esta oración con el Padre, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, lo que no vas a entender porque de un momento a otro de tristeza pasaste a gozo, eso es lo que Dios te da, siempre y cuando dice que vayamos a orar y con acción de gracias. Y entonces guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que esta es la solución. Cuidado con la tristeza. Ve con el Padre y haz la voluntad del Padre y vas a ver que vas a encontrar esta paz y esta tranquilidad que sobrepasa tu entendimiento, porque Dios es grande y poderoso para traer esa tranquilidad a tu vida. Que Dios te bendiga y donde estás no es el final. Nos vemos la próxima semana.